Muy bienvenidos mis queridos hermanos y amigos que nos ven a través de esta transmisión. Que el Señor bendiga a cada uno. En esta hora queremos invitarles a que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Esta semana vamos a estudiar la lección de la escuela sabática, lección número 9. Queremos compartirla con ustedes, pero antes queremos que inclinemos el rostro. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios en este momento de estudio de su santa palabra. Oramos, querido Dios, gracias te damos por la vida. Gracias por el privilegio que nos das de poder abrir todavía libremente las páginas de este sagrado libro. Suplicamos que envíes tu Espíritu para que nos pueda enseñar y sea el Maestro por excelencia a través de este estudio. Bendice a los amigos y hermanos que han de ver y escuchar este video. Que ese mismo Espíritu también toque sus corazones. Que pueda dar claridad al corazón, al entendimiento, para que podamos entender el propósito de la lección de esta semana y podamos obtener el mensaje que tú nos quieres dar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando esta semana la lección número 9, que tiene por título El conflicto cósmico. Para que haya un conflicto siempre es necesario que hayan dos personas o dos partes que estén en contraposición, que no estén de acuerdo. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar el gran conflicto entre Cristo y Satanás, ya que este está centrado en la teología bíblica, aunque con la idea de un conflicto que trasciende el mundo terrenal o nuestro planeta solamente, pues por eso se le conoce como el conflicto cósmico. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo y sus ángeles no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas, ya que, por ejemplo, los evangelios contienen numerosas referencias al diablo y a los demonios, que estos se oponen a Dios. Así que, por eso, para empezar nuestro estudio correspondiente a esta semana, abordaremos cómo se podría responder las siguientes preguntas sobre la base de algunos pasajes bíblicos y muy cruciales, muy importantes, que son para poder entender la magnitud del problema del pecado y cómo Dios trata con él. Y también de la misma forma el problema que hay entre Cristo y Satanás. Así que la primera pregunta tiene que ver dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás. La segunda es cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras. Y cabe recalcar que en la Escritura Jesús usó diferentes eh, figuras y maneras de cómo ilustrar este conflicto. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 24, el Señor nos dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos de aquel padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esta parte la encontramos en el día domingo, en donde podemos destacar que Jesús estaba muy consciente de su archienemigo. Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo. Al ver esto, nos dice la parábola que sus trabajadores vinieron con la noticia y le dijeron, ¿dónde pues, Señor, ahora tu campo tiene cizaña? ¿Acaso no sembraste solo buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Bueno, el versículo 13 nos dice que le trajeron esta mala noticia a este hombre o a este padre de familia.
Esto se asemeja a la pregunta que se oye muy a menudo acerca del problema del mal. Si el mundo era perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Esa es una pregunta muy recurrente en el ser humano, especialmente cuando sufrimos o cuando estamos pasando por grandes dificultades o cuando perdemos a un ser querido o cuando perdemos la salud, incluso cuando perdemos el trabajo. Nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Ah? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué Dios no detiene la violencia? Bueno, eso se explica en la parábola para contestar la pregunta acerca del conflicto cósmico, de la naturaleza de este conflicto. Y él nos dice en el versículo 28 al 30 que él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esta es una forma de Jesús darle la respuesta a aquellos hombres que están intrigados. ¿Qué debía de hacerse ahora que en aquel campo en el que se había sembrado buena semilla, había algo que no cuadraba? ¿Por qué? Porque ahora se encontraban que había nacido otro tipo de planta, una planta que no era la que el padre de familia había ordenado que se cultivase. Así que Jesús sigue explicando la parábola acerca de este problema entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre ese conflicto que se está desarrollando y que ahora nosotros también somos partes porque estamos envueltos en él. Jesús sigue explicando y él dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús mismo, refiriéndose a él mismo. El campo, dice, es el mundo en el cual tú y yo vivimos. La buena semilla son los hijos del reino, aquellos que aceptan a Jesús. Esos son los hijos del reino, los que han recibido la semilla de la palabra y como tierra fértil han permitido que esta semilla germine en sus corazones. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, dijo Jesús, es el diablo. La siega es el fin de los siglos. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de los siglos. Amigo mío y hermano, es importante notar cómo Jesús nos da un cuadro acerca del conflicto en el que nosotros estamos envueltos. Y acuérdese, no es cualquier conflicto, es un conflicto cósmico. ¿Eh? Y Jesús dice, un enemigo ha hecho esto. Nosotros damos por sobreentendido que ese enemigo es Satanás, el cual solo desea la destrucción del ser humano. Nosotros podemos entender ahora que en este planeta existen dos grupos de personas. Unos, los que son los hijos del reino, los que reciben la buena semilla y permiten al Espíritu hacerla germinar para vida eterna. Y otros, los que le permiten al enemigo ser sus instrumentos, ser sus agentes en este mundo. Así que podemos darnos cuenta de que tenemos un enemigo. Así, y podemos ver así que aunque nosotros no podamos entender la magnitud de este conflicto, el desarrollo de él es permitido para poder comprender a cabalidad todos los detalles y de cómo esto tiene que terminar. Por eso es que cuando los criados le preguntan a Jesús,
¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? En otras palabras, ¿por qué no desarraigar el mal inmediatamente? Muchos pensamos de esa forma. Incluso cuando nosotros miramos la violencia y la maldad, decimos, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás de una vez por todas? ¿Ah? El amo dijo entonces, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Y por esa razón él dijo, dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Así que si nosotros comparamos, según la parábola, Dios acabará finalmente con el mal, pero desarraigarlo antes de tiempo provocaría daños colaterales irreversibles que perjudicarían al bien, en este caso, nuestra comprensión del gran conflicto. Por eso es que es importante notar cómo Jesús trata de resolver esta situación. Y en la lección encontramos nosotros dónde se originó o el origen del conflicto en la tierra. No dónde se originó, perdón, me estaba adelantando un poquito, pero es el origen del conflicto en la tierra. Nosotros tenemos un versículo muy conocido que nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, que en el sexto día vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y luego dice que fue la tarde y la mañana, el sexto día. Cuando Dios o Jesús, el Creador, según el Evangelio de Juan, el Verbo hecho carne, la palabra que existía con Dios en el principio, la cual creó todas las cosas, cuando él examinó lo que él había creado, dice la Escritura, que vio que era bueno en gran manera. ¿Mm? Pero ¿qué revelan las palabras de Dios acerca de la creación cuando Dios la terminó y por qué es importante la respuesta a esta pregunta? Porque existen tantas interrogantes, como dijimos al principio. ¿Mm? Y otro interrogante que es paralelo al de la parábola, ¿por qué hay cizaña en el campo si el dueño plantó solo semilla buena? Es, si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿por qué surgió aquí el mal? Y estamos hablando de nuestro planeta. ¿Cómo llegó el mal a nuestro planeta? Si el mundo era bueno en gran manera, cuando Dios lo creó, en Génesis 1, no hay ningún indicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mal a la experiencia humana? Bueno, para eso también la Biblia nos responde y nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había creado, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y no solamente se veía bueno, delicioso para comerlo, sino que también era un fruto hermoso que agradaba a la vista. Y no solamente eso, dice que también era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amigo hermano, ¿qué nos dice esto acerca de cómo llegó el mal a la tierra? ¿Qué luz arrojan estos
versículos sobre la naturaleza del conflicto cósmico? Bueno, Apocalipsis también nos dice en el capítulo 12, versículos 7 al 9, que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, amigos y hermanos, aquí tenemos otra respuesta bíblica de cómo llegó a la tierra este conflicto, de cómo nosotros ahora estamos envueltos en él. En este relato vemos mentiras dichas por parte de la serpiente antigua. Esa serpiente que se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, el cual entabló una guerra en el cielo, pero que no pudo prevalecer, que fue lanzado fuera. Y se identifica aquí como el diablo mismo, como Satanás. Esta guerra que él mismo inició acerca del carácter de Dios. La serpiente primero utiliza una pregunta para poner en duda el mandato de Dios. Usted se da cuenta que la serpiente le preguntó a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? ¿Era eso lo que Dios había dicho? No. Sin embargo, él así inició su discurso y su conversación con la mujer. Así que podemos ver que casi invirtiendo en esa pregunta el orden de lo que Dios había dicho o lo que Dios había ordenado, luego le hace el desafío directamente de lo que Dios había dicho, asegurando a Eva que no morirían, sino que al contrario, ¿verdad? Serían abiertos sus ojos. Y de hecho, ¿verdad? Los ojos de ellos fueron abiertos porque después de que comieron del fruto, como se vieron, se encontraron que estaban desnudos. Se les abrieron los ojos. Era parte de verdad lo que la serpiente les dijo, ¿verdad? Así que alguien, o la serpiente, o Dios, mintió a Eva. ¿Quién ahora debe decidir a quién creerá? Es en el caso de nosotros también, ¿verdad? Estamos en la misma encrucijada. Estudiábamos la semana pasada acerca de la libertad que Dios nos ha dado para poder elegir nuestro camino. Esa libertad es un regalo que Dios nos ha hecho para que nosotros podamos decidir a quién vamos a creerle, a quién vamos a seguir. ¿Vamos a creerle lo que la serpiente dice o vamos a creerle a Dios? Aquí hay otra parte, hay en otras partes, aquí en otras partes de las Escrituras, la naturaleza de este conflicto tiene que ver primeramente con qué y a quién creer, lo que en sí mismo está integralmente relacionado con el amor. Ello se debe a que nosotros o nosotros aceptemos acerca de a quién creerle, a quién vamos a confiar. Y esto influye profundamente en nuestras decisiones de amar y confiar en Dios o rechazar y no confiar en Él. ¿Cómo se trasladó el conflicto a la tierra? Bueno, la Biblia dice que hubo una batalla en el cielo y que fue Satanás el que introdujo a nuestros primeros padres a la desobediencia. Fue Satanás el que incurrió en mentira, diciéndoles todo lo contrario de lo que Dios les había mandado. Dios había dicho claramente, del fruto de los árboles del huerto pueden comer, pero del fruto que está en medio del huerto no comeréis, porque el día que ustedes coman de él, van a morir. Pero usted puede decir, no murieron, no murieron inmediatamente, pero porque había una razón por la cual Dios no ejecutó la sentencia con ellos.
inmediatamente, ya que Dios había hecho provisión para que el hombre, una vez caído, pudiese ser restaurado por el sacrificio de Cristo Jesús. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante también. Pero ahora vamos a respondernos la pregunta acerca del origen del conflicto en el cielo. Hemos visto hasta este momento que el conflicto que ahora nosotros tenemos que enfrentar fue introducido por ese enemigo. Acuérdese, la parábola dice que el padre de familia sembró buena semilla en su campo. ¿Qué hizo Dios en la semana de la creación? Cosas maravillosas, todas buenas. Tanto así que Dios, que el escritor de Génesis no encontró otra palabra para describir y decir cuán bueno era lo que Dios había creado, que solamente se limitó a decir, y vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. En gran manera. Es una expresión que lo encierra todo. Pero Jesús ya nos había dicho en la parábola que un enemigo vino y sembró cizaña en aquel campo. Y así los dos crecerían juntos hasta el tiempo de la siega. Pero ese conflicto no se originó en la tierra. Ese conflicto tuvo su origen en el cielo. Si usted lee los capítulos del 1 al 3 de Génesis, ellos muestran que el mal existía antes de la caída de Adán. Aunque el mal no era una realidad concreta en el Edén, porque todavía no habían pecado, conceptualmente el mal ya había aparecido en el nombre del árbol que se conoce como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso nos dice Génesis capítulo 2, versículo 9 y versículo 17. O sea, en otras palabras, Adán y Eva conservaban la pureza de la creación. Su lealtad a Dios hasta el momento de desobedecer se mantenía fiel, firme. Pero ya Dios contemplaba que su enemigo podría venir a este planeta y tratar de engañar a la primera pareja. Y por esa razón Dios le dijo a nuestros primeros padres que no comieran de ese árbol que contenía el conocimiento del bien y del mal. Dios no lo colocó ahí ese árbol para que ellos se hicieran preguntas respecto a el por qué Dios lo tenía ahí. No, era nada más una prueba de obediencia, de lealtad y de amor. Pero vino el enemigo y se valió de ello para poder incitarlos a pecar. Así que luego nosotros podemos ver que la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir. ¿Cuándo? Cuando les dijo, no, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y no, es que vamos a morir, dijo Eva. No, tampoco. Dios, es mentira lo que les ha dicho. No van a morir, tú puedes comer y no vas a morir. Así que la existencia de la serpiente en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, junto con su mentira, muestran la realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesto incluso en el Edén antes de ¿qué? Antes de la caída. ¿Y por qué antes de la caída? Porque Dios le dijo a Adán y a Eva que del árbol que estaba en medio del huerto, o sea, del conocimiento del bien y del mal, ya Dios estaba indicando que existía el mal. No por parte de ellos, sino que el mal ya se había originado en el cielo. ¿Con quién se originó? Con Lucifer. Según este pasaje, eso es lo que nos está diciendo. El conflicto cósmico comenzó en el cielo. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín o un ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, dice la escritura en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 y 13, que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura,
y estaba en el Edén, en el huerto de Dios se paseaba. Ninguna de estas cosas podría decirse del rey de Tiro, en el cual Ezequiel lo dirige, ¿verdad? Si usted es tan amable, puede tomar su Biblia y puede leer el pasaje completo. Porque este rey, por mucha gloria que tuviera, no estuvo en el Edén desde el principio. Tampoco fue un querubín. Tampoco era el sello de la perfección. Y tampoco era lleno de sabiduría. Ninguna de estas características o de hermosura se aplican al rey de Tiro. Sin embargo, es una forma del profeta decir o llevarnos a pensar en el verdadero enemigo que es Satanás. Así que ninguna de estas cosas podría decirse del rey de Tiro, ningún otro ser humano. Por lo tanto, sabemos que en este contexto o en este texto se describe la caída de Lucifer. Y si usted quiere un poquito más de información respecto a eso, yo le invito también a que lea a Isaías capítulo 14, versículo 15, en donde nos dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién estamos hablando, hermano? De la caída de Satanás. De cómo Satanás fue arrojado a la tierra. Así que según Isaías capítulo 14, Lucifer decidió exaltarse y de hacerse semejante ¿a quién? A Dios. Este versículo complementa lo que vimos en Ezequiel 28, donde se dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Lo que debería haberlo llevado a glorificar a Dios, ¿lo hizo qué cosa? Lo hizo llenarse de vanagloria, de orgullo, de envidia, y le permitió a esos sentimientos hacer cabida en su corazón y querer ser como Dios, calumniándolo. Eso lo encontramos en el versículo 16. Dice: a causa de la multitud, Ezequiel 28, 16, de tus contrataciones, o en otras palabras, de tus calumnias. Eso significa contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Así que, hermano, amigo, ¿dónde se originó el conflicto? En el cielo. ¿En quién? En una de las criaturas más sublimes que Dios haya creado, Satanás. Ese querubín protector. Ese que cuando fue creado se prepararon todos los instrumentos musicales para que glorificara a su creador. Pero sin embargo, esa belleza, esa gloria que él recibió, lo llevó a desobedecer y a rebelarse contra su creador. Tanto así que cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, después de ser bautizado, la Escritura nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, que el Espíritu tomó a Jesús y lo llevó al desierto, y que después de haber ayunado 40 días tuvo hambre, y que en ese momento aparece Satanás para tentarlo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras, ¿qué cosa? Se conviertan en pan. Pero una vez más, en esta parte del conflicto, en esta batalla, podemos ver a Jesús venciendo a Satanás. Jesús defendió su causa diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y así podemos leer nosotros todo el pasaje y podemos ver cómo Satanás intentaba hacer caer a Jesús. Incluso lo llevó al pináculo del templo para poder
citarle ahí la escritura y decirle, échate abajo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Sin embargo, Jesús le respondió, al Señor tu Dios, ¿qué cosa? No tentarás. Y una vez más, Satanás no se rinde. Si algo nosotros tenemos que aprender de Satanás, si hubiera alguna cosa, es la perseverancia que Satanás tiene en hacernos caer. Él no pierde la paciencia. Él intenta una vez y otra vez. Con Jesús lo intentó desde su nacimiento. Él intentó que Jesús no pudiese cumplir su misión. Tanto así que lo llevó a un monte alto y le dijo al Señor, todo esto te daré, mostrándole los reinos. Dice que le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y Jesús le vuelve a responder y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces, dice, le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Así que, amigo mío y hermano, podemos ver que ese conflicto que se estuvo llevando por no sabemos cuánto tiempo en el cielo, hasta que Satanás fue arrojado a la tierra, también Jesús lo tuvo que enfrentar en este planeta. Y no fue la única vez. Satanás vez tras vez intentó apartar al Hijo de Dios de su misión. Incluso cuando estuvo en el Getsemaní, ya para ser entregado, Jesús clamó con gran angustia a su Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y qué bendición, hermano mío, que Jesús pudo tener la victoria. Ahora nosotros también tenemos esa misma garantía de ser victoriosos en Cristo Jesús. Mientras tanto, Satanás seguirá induciendo a los hombres a que le rindamos adoración. Una adoración que solamente le pertenece a Dios, porque solamente Él es el soberano, solamente Él es el todopoderoso, solamente Él es nuestro creador y ahora también nuestro redentor. Ahora, la naturaleza del gran conflicto, como lo hemos visto hasta este momento, podemos nosotros entender más claramente cómo todo esto se está desarrollando. Hemos visto algunos pasajes que revelan un conflicto cósmico entre Dios y Satanás, pero ¿cómo es posible tal conflicto? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo podría alguien oponerse al Dios omnipotente? Si el conflicto cósmico fuera una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y así como tuvo el poder para poder crear a Satanás, o para poder crear a ese querubín grande y hermoso, también así tiene el poder para poder fulminarlo, deshacerlo, hacerlo desaparecer y terminar con él. Pero debe ser de otro tipo de cuestiones de las que estamos hablando. Como hemos dicho, si fuera por parte de quién es más poderoso, Dios es omnipotente y todopoderoso y podría haber terminado con Satanás a las primeras. Pero nosotros tenemos que entender cuál es la naturaleza de este pleito, de este conflicto, de esta guerra. Y de hecho las escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. Un conflicto acerca de cuestiones difamatorias hechas por el diablo contra Dios, en el sentido de que, entre otras cosas, el Señor no es totalmente bueno y amoroso. Tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder o la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna.
Usted y yo, que vivimos en este planeta y que tenemos que sufrir tanto por diferentes circunstancias, podemos entender claramente que el conflicto no tiene que ver solo con asuntos de poder, sino con asuntos de quién es el que tiene la razón. ¿Será que Dios tiene la razón? ¿O será que Satanás tiene la razón? Y por eso esta semana hemos tomado el tiempo para estudiar esta lección, para poder entender más claramente cuál es la magnitud de este problema y hacia dónde nos lleva. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás? ¿O por qué, como lo dijo Jesús en la parábola, el padre de familia no permitió que la cizaña fuese arrancada inmediatamente? Él dio la pauta y dijo, no sea que arrancando la cizaña también arranquéis el trigo. Acordémonos que este conflicto no solamente está enfrascado en este planeta, sino que tiene que ver con el universo entero. En su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no puede valerse. La lisonja, el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles. No solamente ante nosotros, no solamente ante Eva, engañándola, diciéndole, no, no es cierto lo que Dios te ha dicho, sino que Dios lo que no quiere es que tú seas como Él. Así que, por esa razón, Dios ha tenido que soportar este problema, Satanás sostenía que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir de sus criaturas sumisión y obediencia solo estaba buscando su propia gloria. Pero eso debe ser puesto de manifiesto ante los habitantes del cielo, ante los de todos los mundos que no han caído, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Es irónico, porque tratando de promover el bien, mire cómo estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Miren qué lío nos hemos metido, miren qué situación en la que estamos. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito que lo dominaba. Así que había que dejar tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Por esa razón, Dios no destruyó a Satanás desde el principio. Y todos aquellos que le sirven a él, a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no intervino y le viera a esos maleantes, ¿verdad? Esos que han cometido crímenes atroces, porque Dios no les quita la vida mejor, ¿verdad? No. Jesús dice respecto a esa situación, dice que todos los que practican la maldad, los que practican el engaño y los que practican la violencia, dice, son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, dice mentira, habla, porque habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿En dónde nosotros queremos estar? ¿Dónde queremos estar nosotros, mis amados? El plan de Dios es salvarnos. El plan de Dios es que le conozcamos a Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en esto deberíamos meditar nosotros. Cada día. El tema del gran conflicto se presenta a lo largo de la historia bíblica y usted y yo lo podemos leer en las sagradas páginas y podemos ver cómo Dios ha intervenido siempre en favor de sus hijos y siempre mostrándonos su amor y su misericordia. Nunca ha cambiado su plan de salvar al ser humano. Siempre
En el corazón de Dios ha permanecido la idea fiel de salvar a la raza caída, pero nosotros somos los responsables de tomar esa decisión. La salvación está ahí para ti y para mí. El sacrificio de Cristo es suficiente, ha sido hecho y está ahí para que nosotros podamos hacerlo nuestro, para que Él sea nuestro Salvador. Las promesas de su segunda venida están ahí también escritas en su palabra. Pronto Jesús volverá. Pronto este gran conflicto que tiene que ver con todo el universo, con todo el cosmos, se va a desenmascarar y se va a terminar. ¿Dónde tú quieres estar? ¿En qué bando tú quieres encontrarte? ¿Quieres ser de los hijos del reino? De los cuales dice la Escritura que los ángeles vienen y como el trigo es guardado en un granero, así son puestos estos también bajo la seguridad y protección de Dios. ¿O quieres ser como los hijos de Satanás, que practican todas estas clases de cosas malas, que se rebelan contra Dios y contra su ley para no hacer su voluntad, de los cuales Jesús dijo que estos mismos ángeles vendrán cuando llegue el tiempo de la cosecha y van a recoger el trigo juntamente con la cizaña? Y la cizaña será primero, será cortada, atada en manojos y será quemada en el fuego. ¿Dónde tú quieres estar? El Señor te está extendiendo todavía su gracia, su invitación de amor. ¿La vas a dejar pasar? Yo espero que tú tomes la mejor decisión de tu vida y que puedas estar del lado ganador. En esta batalla en la que todo el universo está envuelto y en el que tú y yo somos participantes, hay un equipo ganador y es el equipo de Cristo Jesús. Yo quiero estar allí. Yo espero que tú también te encuentres en el equipo que ha de obtener la victoria en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y que tengas una feliz semana.